No te muevas, sígueme. El niño le dijo al millonario, y él se quedó sin palabras. Ricardo Mendiola había pasado más de 40 años construyendo solo un nombre que toda la ciudad reconocía, y en aquella tarde de cielo anaranjado bajaba del auto negro con la misma postura de siempre. Espalda recta, mentón erguido, pasos firmes. No había nada que pudiera sorprender a un hombre como él, o eso creía, hasta que una manita tiró de la manga de su saco granate antes de que sus pies tocaran completamente el suelo. Era un niño. No tendría más de 9 años. Venía con sudadera verde, jeans gastados en las rodillas y ojos enormes que no tenían la menor intención de soltar la tela fina del saco. Cuando Ricardo miró hacia abajo, esperando encontrar a algún mendigo o alguien perdido, lo que encontró fue algo que no esperaba. Una seriedad que no cabía en ese rostro de niño. El niño llevó el dedo índice a los labios, inclinó la cabeza hacia el lado de la banqueta y dijo en voz bajita, casi pegada al oído del millonario, «No te muevas. Sígueme». Ricardo se quedó sin palabras. No era la petición lo que lo había silenciado. Era la mirada. Había algo allí que no era desobediencia, no era juego, no era la audacia común de los niños que crecen sueltos en la calle. Era advertencia, del tipo que viene de quien vio algo que no debía haber visto y ya no puede fingir que no lo vio. Por un segundo solo uno. El millonario de cabello completamente blanco y más de 65 años de orgullo acumulado, se quedó quieto frente a un niño de 9 años, esperando una respuesta. Y, para sorpresa de sí mismo, dio un paso en la dirección que el niño señalaba. Nadie en la ciudad de Miravalle había visto a Ricardo Mendiola seguir a alguien que no fuera él mismo marcando el camino. Era un hombre de voluntad propia, que había construido todo con sus propias manos y nunca había necesitado consejo que no hubiera pedido. Pero había algo en aquel niño que lo desarmó antes de que pudiera defenderse con el orgullo de siempre. El niño se llamaba Santi, hijo de Daniela, una mujer joven que trabajaba en otra ciudad y aparecía en su vida de vez en cuando, cargada de culpa y nostalgia mezcladas, trayendo regalos que intentaban llenar el espacio de las semanas ausentes, sin lograrlo nunca por completo. Santi vivía con su abuela, doña Elena, en una casita de adobe descascarado a 2 cuadras de la mansión de Ricardo. Tenía 9 años y la costumbre de observar el mundo con una atención que la mayoría de los adultos había perdido hacía tiempo. Doña Elena era quien le había enseñado eso sin que fuera una lección planeada. Era más por su manera de vivir, despacio, prestando atención a las personas, a los gestos, a las pausas entre las palabras. Ella decía que el mundo rara vez gritaba lo que necesitaba ser escuchado, que había que quedarse quieto y escuchar los ruidos pequeños. Santi había aprendido eso tan bien que a veces la abuela bromeaba diciendo que él veía lo que los demás ni siquiera sabían que estaba allí. Aquella costumbre de observar fue lo que puso a Santi en medio de una situación que aún estaba tratando de entender por completo, pero que sabía, con la certeza que solo la infancia permite, que era demasiado seria para ignorarla. Todo había comenzado hacía poco más de 3 semanas. Santi solía pasar las tardes en la banqueta frente a la casa de su abuela, a veces jugando con una pelota de hule vieja, a veces solo sentado en el escalón de la entrada observando el movimiento de la calle. La mansión de Ricardo quedaba en el tramo más tranquilo de esa calle, escondida detrás de un portón de hierro alto con arabescos y palmeras altas que casi tocaban la altura del muro. Afuera, un macetón de piedra enorme lleno de flores rojas estaba recargado en la pared, y Santi había desarrollado la costumbre de sentarse afuera de ese macetón cuando quería estar solo, porque allí era un punto tranquilo que la mayoría de la gente pasaba sin notar. Fue desde allí que vio por primera vez lo que no debía haber visto. Eran casi las 9 de la noche de un jueves. Santi se había quedado más tarde en la banqueta porque su abuela lo dejaba estar afuera hasta más tarde los jueves. Era cuando ella llamaba a su hermana que vivía en otra ciudad y la conversación duraba horas y se entretenía tanto que se olvidaba de llamarlo. Él estaba sentado detrás del macetón de piedra, sin hacer nada en especial, solo mirando la calle que se iba quedando más tranquila con el fin del día.
Fue entonces cuando un coche plateado sin placa visible se estacionó en la entrada lateral de la mansión. No la entrada principal, sino un portón más chico que Santi sabía que existía porque una vez había visto a la cocinera usarlo para salir. Del coche bajaron dos hombres. Uno llevaba un portafolio ancho de cuero café. El otro se quedó afuera recargado en la carrocería, mirando a los lados con una soltura que era la definición misma de quien no quiere ser visto, pero aún no sabe bien cómo no serlo. El portón lateral se abrió desde adentro, como si alguien los estuviera esperando, y los dos entraron. Menos de 20 minutos después, salieron, esta vez cargando, además del portafolio, dos cajas de tamaño mediano cerradas con cinta adhesiva. Santi no pudo ver qué había dentro, pero oyó, antes de que el portón se cerrara, una voz que reconocía, la voz del administrador, un hombre de traje gris que llegaba temprano a la mansión y salía tarde, y que de vez en cuando se cruzaba con Santi en la banqueta sin saludarlo, como si un niño de sudadera verde fuera invisible para él. La voz dijo: «Puede llevárselo. El jefe viaja mañana temprano». Santi se quedó quieto detrás del macetón de flores y esperó a que el coche se fuera antes de moverse. Luego esperó un poco más, solo para asegurarse. Entonces se levantó despacio, se sacudió el polvo de los pantalones y se fue a casa con esa frase dándole vueltas en la cabeza. No entendió todo, pero entendió lo suficiente para sentir que había algo mal, del tipo de mal que uno no puede ignorar aunque lo intente. En la mesa de la cena esa noche, doña Elena sirvió arroz con frijoles y un huevo estrellado. La comida que hacía cuando tenía la cabeza en otro lado, porque era la más fácil de hacer sin prestar atención. Santi comió en silencio, pensando. La abuela, que había terminado la llamada con su hermana más tarde de lo esperado y tenía los ojos cansados, no notó de inmediato que su nieto estaba demasiado callado para ser simplemente tranquilo. «Abuela», dijo Santi después de un rato. Cuando uno ve algo malo en la casa del vecino, ¿qué se hace?» Doña Elena levantó la vista del plato. «Depende de qué sea. ¿Por qué?», preguntando. La abuela lo miró por un momento con esa expresión que las abuelas desarrollan con los años. La expresión de quien sabe que, preguntando, es el principio de una historia más grande, pero que a veces es mejor esperar el momento adecuado para jalar el hilo. «Si es algo que pueda estar perjudicando a alguien», dijo despacio, «uno habla, pero habla con quien necesita oírlo, no con cualquiera». Santi asintió y volvió a los frijoles. En los días siguientes empezó a prestar más atención a propósito. Comenzó a ir al macetón de piedra con más frecuencia, en horarios distintos, sin un motivo aparente para quien lo viera desde fuera. En un cuadernito de hojas cuadriculadas que usaba para hacer cuentas de la escuela, empezó a anotar la fecha, la hora aproximada, el número de personas que entraba y salía por el portón lateral, y la placa del coche. La había memorizado aquella primera noche antes siquiera de pensar en anotarla, como si la memoria hubiera decidido guardarla sin importar su voluntad. La semana siguiente, el mismo coche volvió. Era jueves otra vez, y el coche de Ricardo había desaparecido por la mañana. Las mismas cajas salieron, esta vez 3. El hombre que se quedaba afuera esta vez no se recargó en la carrocería. Se puso a caminar de un lado a otro con las manos en los bolsillos, mirando más a la calle que al portón, como alguien con prisa mezclada con nerviosismo. La semana después, una vez más. Santi tenía 3 registros en el cuadernito, 3 fechas, 3 conjuntos de horarios, la misma placa repetida 3 veces, siempre la misma, con letras pequeñas y aplicadas de la caligrafía de quien aún está aprendiendo a dominar el lápiz, pero se esmera porque la abuela decía que la letra fea es pensamiento perezoso. Entonces llegó la decisión de contar. Intentó primero hablar con el guardia del portón principal, un hombre grande de uniforme azul que estaba en una garita pequeña y que de lejos parecía serio, pero de cerca tenía cara de quien pasaba la mayor parte del día aburrido. Santi llegó hasta la reja, llamó, y cuando el hombre abrió la ventanilla de la garita comenzó. «Vi algo por el portón lateral que creo que usted debería saber». El guardia no lo dejó terminar. «Vete de aquí, muchacho. Aquí no es lugar para quedarse parado». «Pero vi».
«Vete». La ventanilla se cerró. Santi se quedó en la banqueta un momento, mirando la garita cerrada, y luego se fue con el cuadernito en el bolsillo y el aviso que nadie había querido oír aún dentro de sí. Intentó la semana siguiente hablar con doña Lupe, la cocinera, que salía todos los días a las 5 por el portón lateral, cargando una bolsa de tela estampada con flores. Santi la conocía de vista. Ya la había visto muchas veces, e incluso una vez ella le había dado un pan dulce que sobró del café de la tarde de la mansión, tirándolo por encima del muro con una sonrisa amplia de quien le gustan los niños. Aquella tarde esperó cerca del portón lateral con el cuadernito en la mano. Cuando doña Lupe salió y cerró el portón detrás de sí, Santi se acercó. «¿Doña Lupe?» La mujer se detuvo y lo miró con sorpresa, luego con un reconocimiento amistoso. «Ah, eres tú. ¿Quieres más pan dulce? Hoy no sobró, pero mañana...» «No es eso», dijo Santi. «Quería contarle algo. Sobre el portón lateral. Vi a unas personas saliendo con cajas, de noche, cuando el dueño no está». El rostro de doña Lupe cambió. No se enojó. No dijo que era mentira. Desvió la mirada al suelo, ajustó la bolsa en el hombro con un gesto que no era natural, y dijo: «Muchacho, yo no me meto en lo que no es mío. Pero ten cuidado con lo que andas viendo por ahí», dijo ella sin mirarlo aún, y se fue por la banqueta con el paso apresurado de quien no quiere ser alcanzado. Santi se quedó parado en la banqueta, mirando la espalda de la cocinera desaparecer en la esquina. Aquello, la forma en que había desviado la mirada, la rapidez con que había querido terminar la conversación, fue más revelador que cualquier respuesta directa habría sido. Ella sabía algo, o tenía miedo de saber, y en cualquiera de los dos casos no iba a ayudar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. 2 veces, a lo largo de las semanas siguientes, Santi intentó acercarse al gran coche negro de Ricardo cuando el vehículo entraba por el portón principal. El coche llegaba siempre a una hora específica, pero era demasiado rápido. El portón electrónico se abría en el mismo instante en que el coche doblaba la esquina, y para cuando Santi se daba cuenta y empezaba a correr, el coche ya estaba del otro lado y el portón cerrándose. En el segundo intento, golpeó con la mano abierta la cajuela del coche mientras éste desaceleraba para entrar, pero el conductor ni se dio cuenta, y el portón se cerró antes de que alguien en el coche mirara hacia afuera. Entonces, aquella tarde de cielo anaranjado, cuando el coche negro se detuvo frente al portón y Santi vio la puerta abrirse lentamente, tomó la única decisión que quedaba: llegar antes que el portón. Corrió y llegó. Y jaló la manga del saco burdeos con ambas manos antes de que Ricardo tuviera los 2 pies en el suelo. Ricardo siguió al muchacho hasta el tramo lateral de la banqueta, sin entender aún lo que estaba haciendo. El chico se detuvo lentamente, como si tuviera miedo de llamar la atención, y señaló discretamente hacia un coche gris que estaba estacionado a unos 30 metros del portón lateral. 2 hombres dentro. Ventanas ligeramente cerradas, motor apagado. «Se quedan parados ahí», dijo Santi en voz muy baja, casi sin mover los labios. «A veces de día, a veces de noche, pero cada vez que usted viaja». Ricardo miró el coche, luego miró al niño. Había algo en la precisión de aquel «cada vez que usted viaja», que funcionó como una llave en una cerradura. El chico sacó del bolsillo de su sudadera verde un pedazo de papel doblado con las puntas gastadas por el tiempo que había estado guardado y lo entregó con las 2 manos. Ricardo lo abrió despacio. Había 3 fechas anotadas, cada una con una hora diferente, y al lado de cada fecha una secuencia de letras y números. La placa del coche, escrita 3 veces, siempre la misma, con letra menuda y esmerada de quien aún está aprendiendo a sostener el lápiz derecho. «¿Anotaste esto?», preguntó Ricardo, y su propia voz lo sorprendió. Salió más baja de lo habitual. «Mi abuela dice que el papel no olvida», respondió Santi como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Cuánto tiempo llevas anotando esto?» 3 semanas. Pasó 3 veces,
siempre cuando usted desaparece por la mañana». Ricardo se quedó mirando aquel papel por un largo momento. Un niño había hecho lo que los adultos alrededor de su casa habían ignorado. Se había quedado callado, había observado, había anotado y había intentado más de una vez contar antes de lograrlo. Ese último detalle Ricardo aún no lo sabía, pero lo sabría pronto. Guardó el papel en el bolsillo del saco, se giró hacia el niño y dijo: «Te vas a quedar aquí, no te acerques a ese coche». «Lo sé», dijo Santi, «nunca me acerco». El millonario entró a la mansión por una entrada lateral estrecha entre el muro y la vegetación, un acceso que se había construido años atrás para el paso de los jardineros y que Ricardo usaba raramente. No avisó a nadie, no llamó al guardia. Entró en silencio, atravesó el corredor de atrás con el olor a madera encerada y las ventanas altas dejando entrar la luz anaranjada del atardecer, y subió las escaleras sin hacer ruido, lo que para un hombre con sus zapatos de suela firme requirió una atención que no había necesitado tener desde hacía mucho tiempo. La oficina estaba en el segundo piso, con vista al jardín donde las palmeras altas se mecían lentamente. La puerta estaba entreabierta. Antes de empujarla, Ricardo escuchó una voz, la voz del administrador, Mauricio Estrada, hablando bajo por teléfono, con un tono que no era el tono de las llamadas de trabajo. Era el tono de quien está negociando algo que prefiere que nadie escuche. Una voz aplastada, calculada, con pausas en los lugares equivocados. «Puede pasar el resto la próxima semana, él solo regresa el 12». Ricardo empujó la puerta. Mauricio colgó el teléfono con una rapidez que solo ocurre cuando la persona al otro lado de la conversación es la última que debería estar allí. Por una fracción de segundo, el rostro del administrador mostró algo que inmediatamente cubrió con una sonrisa de bienvenida. Pero Ricardo lo había visto. Había visto el susto, el blanco en los ojos, la mano que apretó el teléfono antes de dejarlo. Era el susto de quien fue atrapado, no el susto de quien fue sorprendido. Sobre el escritorio de la oficina había documentos abiertos, carpetas, una de ellas con el encabezado que Ricardo reconocía como el de los contratos de propiedad. Aquella carpeta debería estar dentro de la caja fuerte. «Ricardo, qué sorpresa. No sabía que usted había cancelado el viaje», dijo Mauricio con una soltura que sonaba demasiado ensayada. «No lo cancelé. Adelante el regreso», respondió Ricardo y sus ojos ya recorrían el escritorio. «Solo estaba organizando unos documentos antes de cerrar la oficina. Nada urgente. Puede dejarlo. Yo me encargo. Usted debe estar cansado». Fue en ese momento que apareció Santi. El niño había entrado por la misma entrada estrecha de los jardineros, 2 pasos detrás de Ricardo, demasiado lento para ser escuchado y demasiado listo para ser notado. Se quedó parado en el umbral de la puerta del despacho, mirando el escritorio con esos ojos enormes que no parecían necesitar mucho tiempo para registrar lo que veían. Y entonces señaló, con el dedo estirado y sin ningún tipo de ceremonia, una carpeta específica en la esquina derecha del escritorio, una carpeta azul con una etiqueta blanca escrita a mano. «Esa», dijo Santi en voz baja. «Se llevaron una parecida la semana pasada». El rostro de Mauricio perdió el color. Ricardo tomó la carpeta. Lo que había dentro no era lo que debía estar allí. Había registros, hojas con números y fechas y nombres de cuentas que Ricardo no reconocía. Había transferencias, no grandes, cada una de ellas lo suficientemente pequeña para no llamar la atención en una revisión rápida, pero numerosas, constantes, repartidas a lo largo de meses con una regularidad que no era casual. Y había un nombre que Ricardo no esperaba encontrar allí, Rodolfo Elizondo. Ricardo se quedó mirando ese nombre el tiempo suficiente para que el silencio en el despacho se volviera pesado como un trapo mojado. Mauricio no dijo nada. Santi no dijo nada. Lo único que se oía era el viento afuera moviendo las hojas de las palmeras altas del jardín. Rodolfo Elizondo. Un nombre que Ricardo había guardado en un estante oscuro de la memoria hacía casi 8 años. Un ex socio que había intentado comprar la empresa, o al menos una participación considerable de ella, por un valor muy por debajo de lo que valía,
y que había escuchado un no tan seco y definitivo que salió de la reunión sin extender la mano para despedirse. Ricardo había creído que eso era el fin del asunto. Se había equivocado profundamente. «Vas a salir de este despacho ahora», dijo Ricardo a Mauricio, con una calma que era más aterradora que cualquier grito pudiera ser. «Y no vas a tocar nada más antes de que yo decida qué hacer con todo esto». Mauricio intentó hablar. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. La explicación que había ensayado para situaciones difíciles parecía haber desaparecido, dejando en su lugar solo el vacío de quien se da cuenta de que el terreno cedió bajo sus pies. Entonces tomó el saco que estaba sobre la silla y salió sin mirar al niño que aún estaba en el umbral de la puerta. Cuando los pasos de Mauricio se perdieron escaleras abajo, Ricardo se sentó en el sillón de cuero oscuro que había sido suyo por más de 20 años y se quedó mirando la carpeta abierta sobre el escritorio. Santi se quedó parado cerca de la puerta, sin saber si debía irse o quedarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo sin apartar la vista de los papeles. «Santi». «¿Cuánto tiempo estuviste anotando esas placas?» «Unas 3 semanas. La primera vez que las vi fue un jueves porque mi abuela me deja quedarme más tiempo afuera los jueves». Ricardo finalmente apartó la vista de los papeles y miró al chico de verdad, por primera vez desde que había bajado del auto. Vio la sudadera verde desteñida en las mangas, los tenis que ya pedían un reemplazo, los ojos grandes y atentos que no pedían nada, ni agradecimiento, ni reconocimiento, ni recompensa. «¿Intentaste contarle a alguien antes que a mí?» Santi asintió. «Al guardia. Me mandó irme. A doña Lupe». Se quedó con cara de asustada y se fue. «Intenté llegar a tu auto 2 veces, y el auto fue más rápido que yo». Ricardo se quedó callado un momento. Había una vergüenza discreta en ese silencio. La vergüenza de darse cuenta de que un niño había intentado 3 veces avisar a alguien de su casa, y las 3 veces lo habían ignorado o mandado irse. Que el único adulto que se había detenido a escuchar era él mismo, y solo porque el chico había llegado antes que el portón. «¿Tienes abuela?», preguntó Ricardo. «Doña Elena, la casa con el portón azul 2 cuadras abajo». «Vete a casa ahora. No le cuentes a nadie lo que pasó aquí esta tarde». Santi asintió con la seriedad de quien ya sabía eso antes de oírlo. Se dio la vuelta para irse y entonces se detuvo en el umbral, como si recordara algo. «Señor Ricardo». «Sí. El auto gris todavía estaba allí cuando yo entré. No sé si todavía está». Ricardo se levantó, fue hasta la ventana y miró. El auto gris había desaparecido. Se volvió para agradecer, pero el muchacho ya se había esfumado por la puerta, los pasos ligeros y rápidos perdiéndose en el pasillo sin hacer ruido. Aquella noche Ricardo no cenó. Se quedó en el despacho hasta tarde con las carpetas abiertas sobre la mesa y el olor del café que había olvidado beber enfriándose en la taza. Llamó a un hombre llamado Francisco, un contador que había trabajado con él en los primeros años de la empresa y que después había seguido su propio camino. Era alguien en quien Ricardo confiaba no por contrato, sino por historia. Francisco contestó al segundo timbrazo, escuchó las primeras palabras con atención creciente y dijo: «Aparezco mañana temprano». Después de colgar, Ricardo se quedó sentado en el silencio del despacho. La ciudad allá afuera se había oscurecido por completo y las únicas luces visibles por la ventana eran las de las casas alrededor. El jardín estaba oscuro, las palmeras inmóviles en la ausencia del viento que se había ido con el fin del día. Estaba pensando en Rodolfo Elizondo, pero no solo en él. Había otro nombre que aquellas carpetas y aquel rencor antiguo empezaban a tirar. Un nombre que Ricardo había entrenado durante 8 años para no dejar salir a la superficie con facilidad, porque cuando salía siempre había algo que dolía de una manera que el orgullo no lograba anestesiar del todo. Eduardo, el hijo. 42 años que había construido una vida discreta en otra colonia de la ciudad después de una pelea que Ricardo había guardado en la memoria como traición.
como la ingratitud de un hijo que había elegido el bando equivocado en una disputa que, viéndola ahora desde dentro de aquella noche oscura, Ricardo ya no lograba recordar con tanta claridad lo que había sido. Recordaba las palabras, o lo que le habían contado que eran las palabras. Recordaba la rabia, recordaba el portazo que dio cuando el hijo se fue, pero los contornos precisos se habían desgastado con el tiempo de tanto ser revisados por el filtro del propio orgullo. Los dos no cruzaban palabra desde hacía más de 8 años. Ricardo había intentado, durante el primer año, entender, pero el orgullo era más fuerte que las ganas de entender, y había llegado un punto en que seguir intentando significaba admitir que tal vez él se había equivocado, y esa era una posibilidad que simplemente no podía evitar. Era un hombre que había construido un patrimonio entero basado en la convicción de que sus decisiones eran sólidas. Admitir un error tan grande que envolvía a su propio hijo sería como quitar una piedra fundamental de una estructura que había llevado décadas levantar. Así que dejó de intentar. Y la vida había seguido con el hueco del silencio del hijo, tapado con trabajo, con decisiones, con la sensación de estar siempre en movimiento, para no quedarse quieto el tiempo suficiente para sentir la ausencia de forma completa. Había funcionado, o había parecido funcionar, que no es lo mismo. Aquella noche, en el silencio del despacho con las carpetas abiertas sobre la mesa y la taza fría a un lado, Ricardo pensó en su hijo por primera vez en mucho tiempo de verdad, sin el escudo de lo ocupado. Con una inquietud vaga que aún no tenía nombre, pero que lo mantuvo despierto hasta casi el amanecer, escuchando el silencio de la gran mansión a su alrededor. A la mañana siguiente, Francisco llegó a las 8 en punto como había prometido. Era un hombre de cabello empezando a encanecer, gafas redondas y el hábito de escuchar más que hablar, característica que lo había hecho excelente en lo que hacía. Entró al despacho, saludó a Ricardo con la firmeza discreta de quien no necesita elaboración, se sentó frente a las carpetas y comenzó. Ricardo se quedó al otro lado de la mesa, bebiendo el café que esta vez no había olvidado, observando el rostro del contador cambiar de expresión a medida que las páginas se iban volteando. Francisco tenía una expresión naturalmente neutra cuando trabajaba, pero había cosas que se escapaban por los ojos de todas formas. Un estrechamiento mínimo aquí, una pausa un segundo más larga allá. Ricardo, que había pasado décadas en una mesa de negociaciones aprendiendo a leer rostros, fue registrando cada una de esas pequeñas variaciones. Francisco se llevó toda la mañana. Al mediodía cerró la última carpeta, se quitó los lentes y los colocó sobre la mesa con un gesto deliberado. «¿Desde cuándo está pasando esto?», preguntó Ricardo. «Por lo que puedo ver aquí, al menos 3 años», dijo Francisco. «Quizás más. Necesitaría acceso al historial completo de movimientos para estar seguro. Pero lo que está aquí ya es suficiente para tener una idea clara del método. Los desvíos habían sido construidos con paciencia. Cantidades pequeñas, transferidas periódicamente a cuentas intermedias, cada una dentro de un margen que no dispararía ninguna alerta en una revisión común. Mauricio había aprendido los hábitos de Ricardo con precisión. Sabía cuándo viajaba, cuánto tiempo estaría fuera, qué periodos del año estaba más ocupado, y había actuado siempre en los resquicios como quien conoce los horarios de guardia de un castillo y sabe exactamente cuándo no hay ojos en la muralla. Pero lo que Francisco encontró a continuación fue lo que realmente movió el piso debajo de Ricardo. «Hay una firma aquí que necesito que usted vea», dijo el contador, y deslizó una hoja por la mesa. Ricardo miró. Reconoció su propia letra, su propia firma, en una hoja cuyo contenido no reconocía. «¿Cuándo firmé esto?», preguntó. «Hace 18 meses por la fecha». «¿Reconoce el documento?». Ricardo se quedó mirando. El encabezado era de una renovación contractual. Él había firmado renovaciones contractuales incontables veces a lo largo de los años, siempre en paquetes voluminosos, siempre durante reuniones largas, siempre con la confianza de que Mauricio había verificado todo antes de traerlo para la firma.
Era el sistema que había construido porque confiaba en la estructura. Era el mismo sistema que Mauricio había explotado. ¿Qué hace ese documento?, preguntó Ricardo. Transfiere una participación minoritaria de la empresa a una holding, dijo Francisco. Esa holding tiene un único beneficiario real identificado en los registros internos. Rodolfo Elizondo. Rodolfo Elizondo, confirmó Francisco. El silencio que siguió fue del tipo que llena el espacio de forma casi física. Ricardo se quedó con los ojos fijos en su propia firma, la letra firme e inclinada que había desarrollado a lo largo de décadas y que ahora estaba en un documento que jamás había tenido la intención de firmar. Había sido obtenida con paciencia quirúrgica, la hoja insertada estratégicamente en un paquete voluminoso durante una reunión que había durado más de 3 horas y que había terminado con Ricardo cansado y con otro compromiso esperando. Él construyó esto a lo largo de 3 años, dijo Ricardo, no para Francisco, sino para sí mismo. Eso es lo que indica, dijo Francisco. No se hizo a la carrera. Cada pieza se colocó en su lugar con tiempo. Las transferencias pequeñas primero, para crear los flujos y probar si serían detectadas. Luego, con el patrón establecido, la estructura más grande. Rodolfo Elizondo había salido de la reunión de rechazo hace 8 años sin extender la mano. Había vuelto a su vida, aparentemente, pero había hecho algo que Ricardo subestimó por completo. Había esperado y se había acercado a Mauricio, que en esa época estaba iniciando en el cargo de administrador, aún construyendo su propia posición. Había plantado una semilla con tiempo de sobra para crecer y había cosechado despacio, sin prisa, con la frialdad de quien tiene rencor antiguo y disciplina suficiente para no actuar antes de tiempo. La pregunta que quedó suspendida en el aire en esa oficina no era sobre dinero, era sobre el tiempo, sobre los 8 años que Rodolfo había pasado construyendo aquello en silencio, los mismos 8 años en que Ricardo y su hijo Eduardo no se dirigían la palabra. Era demasiada coincidencia para ser coincidencia, pero para entender por qué no era coincidencia, Ricardo aún necesitaba una conversación que todavía no había ocurrido. Y esa conversación ocurriría más pronto de lo que esperaba. Esa misma tarde, mientras Francisco seguía organizando las pruebas con el cuidado metódico de quien está armando algo que va a necesitar ser sólido, Ricardo fue a la casita de reboque descascarado a 2 cuadras de distancia. Había pensado en mandar a alguien. Después decidió ir él mismo, sin saber exactamente por qué, solo con la sensación de que hay algunas cosas que un hombre necesita hacer con su propio cuerpo para que sean reales. Tocó el portón azul con su propia mano. Doña Elena abrió la puerta ella misma. Era una mujer de más de 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en la nuca, con un sujetador de plástico, y una postura que no tenía nada de encorvada por el tiempo. Era recta, directa, del tipo que mira a las personas sin desviar la vista. Cuando vio a Ricardo frente al portón azul, no mostró ninguna sorpresa. Solo se quedó mirando por un momento, evaluando, antes de abrir más la puerta. «Vine a agradecer», dijo Ricardo. «¿Su nieto? Santi...» «Sé lo que hizo Santi», dijo doña Elena. «Me lo contó anoche. No podía dormir. Es un niño extraordinario. Es un niño que presta atención», dijo doña Elena, con la simplicidad de quien no acepta un elogio más allá de lo real. «Pase si quiere. Hay café». Ricardo entró. La sala era pequeña, con muebles viejos pero limpios, flores artificiales en un jarrón de vidrio en el centro de la mesa y un televisor antiguo en una esquina. Había una foto en un marco de plástico dorado sobre el estante. Una mujer más joven con un niño en el regazo, que Ricardo reconoció como Santi por la seriedad en su mirada. Doña Elena sirvió el café en tazas de porcelana floreadas que tenían la marca del uso prolongado, pero estaban enteras, sin astillas, el tipo de cosa que uno cuida no porque sea cara, sino porque es de quien amó. Ricardo bebió el café en silencio por un momento. Luego dijo: «Usted conocía mi casa. Santi dijo que usted trabajó allí». Doña Elena asintió lentamente. «Trabajé. Hace muchos años.
en los tiempos en que usted todavía tenía a su hijo viviendo en la mansión. El nombre no se dijo, pero se posó allí, entre las tazas de porcelana floreada y el olor a café fresco, con un peso que Ricardo sintió en el pecho. ¿Usted conoció a Eduardo? Lo conocí, dijo doña Elena. Y entonces se quedó callada por un momento, con los ojos fijos en la taza, como si estuviera sopesando algo internamente. Había en su expresión el cuidado de quien está a punto de decir algo que guardó por mucho tiempo y que sabe que cambiará algo cuando salga. «Salí de la casa poco después de la gran pelea entre usted y su hijo», dijo ella. «Pero antes de irme, yo estaba allí. Vi, escuché». Ricardo se quedó callado. Había aprendido en más de 60 años de vida que cuando una persona de más de 70 años se queda en silencio antes de hablar, lo que viene después merece atención completa. «¿Sabe por qué se fue Eduardo?», preguntó doña Elena. «Por lo que dijo», respondió Ricardo. La voz le salió más dura de lo que pretendía, porque ese recuerdo todavía tenía bordes afilados. Dijo cosas que un hijo no le dice a un padre. Doña Elena levantó la vista de la taza y miró a Ricardo de frente. «¿Qué cree que dijo Eduardo?», preguntó ella. Ricardo repitió. Las palabras que había guardado durante 8 años, pulidas por el tiempo y el orgullo hasta parecer absolutamente ciertas, porque cuando uno repite un recuerdo suficientes, veces empieza a parecer verdad, incluso cuando no es completa. Doña Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó otro momento en silencio. «¿Quién le contó a usted lo que había dicho Eduardo?», preguntó ella, con la voz en el mismo tono de antes. La pregunta llegó sencilla, sin peso aparente, pero Ricardo sintió que el suelo cambiaba ligeramente bajo sus pies. «Mauricio», dijo él despacio. Él estaba presente aquel día. Todavía era asistente. Estaba en la casa para entregar unos documentos. Cuando Eduardo se fue enojado, Mauricio fue el único que estaba en el pasillo y lo escuchó todo. Doña Elena asintió. «Yo también estaba en el pasillo», dijo ella. «Estaba trapeando el piso. Estaba del otro lado, cerca de la escalera, y escuché lo que Eduardo dijo de verdad, no lo que se contó después. El silencio que se hizo en ese momento era diferente de cualquier silencio que Ricardo hubiera experimentado antes. Era un silencio de antes de que algo cayera. Eduardo nunca dijo lo que le contaron que dijo doña Elena, y su voz era firme, sin drama, con la autoridad tranquila de quien solo está poniendo un hecho en el lugar donde siempre debió haber estado. Lo que Eduardo dijo fue que necesitaba tiempo, que se sentía asfixiado y que necesitaba salir un tiempo para respirar. No lo insultó a usted, no lo llamó de nada, pidió espacio, y lo que llegó a sus oídos fue otra cosa completamente diferente. Ricardo no dijo nada. «¿Por qué no dijo usted eso en su momento?». La voz salió sin acusación, pero con una vulnerabilidad que él no reconocía como suya. «Porque nadie me preguntó», dijo doña Elena con una simplicidad que era más cortante que cualquier reproche. «Yo era la mujer que trapeaba el pasillo. La gente rara vez le pregunta a quién está trapeando el pasillo. Me despidieron al mes siguiente cuando redujeron el personal de la casa, y yo me fui. Pero lo que vi, lo guardé, porque no es el tipo de cosa que uno olvida». Ricardo se quedó mirando la taza de café que ya estaba fría. Las flores pintadas en la porcelana eran pequeñas, azules, delicadas. El tipo de detalle que uno solo ve cuando realmente se detiene a mirar. «¿Y Eduardo? ¿Qué le contaron a él?». «Eso no lo sé con certeza», dijo doña Elena. «Pero sé que cuando Eduardo regresó para hablar con usted al día siguiente, porque regresó, usted debe saberlo, fue despachado por Mauricio con el recado de que usted no quería ser buscado. Yo vi a Eduardo en la banqueta de afuera, desde la ventana de la cocina antes de irme ese día. La cara que tenía no era la de alguien que se fue por decisión propia. Era la cara de alguien que se fue porque ya no había puerta abierta. 8 años. 8 años construidos sobre palabras que nunca se habían dicho y recados que nunca se habían entregado. Ricardo se quedó mirando al vacío el tiempo suficiente para que doña Elena se levantara, tomara la cafetera
y sirviera las 2 tazas de nuevo sin preguntar. El millonario bebió el segundo café en la sala de una mujer que había trapeado los pasillos de su mansión décadas atrás y había guardado la verdad de toda una familia porque nadie había tenido la costumbre de preguntar. Había algo en esa situación que era a la vez humillante y liberador. Humillante porque revelaba el tamaño de lo que había perdido por no ver lo que estaba a su alrededor. Liberador porque significaba que lo que había perdido tal vez aún pudiera recuperarse. Cuando Ricardo salió de la casita de portón azul, el sol ya estaba bajo y la calle tenía esa luz de atardecer que alarga las sombras y suaviza las aristas de las cosas. Caminó despacio hasta el coche, entró y se quedó sentado con las manos en el volante sin encender el motor por unos minutos. La ciudad allá afuera tenía su ritmo normal. Niños regresando de la escuela, una vecina regando las plantas en la ventana, la vida siguiendo su compás sin saber lo que acababa de cambiar dentro de un hombre que siempre supo lo que quería y ahora no estaba seguro de nada. Encendió el motor. No se fue para la mansión. Se fue a la colonia donde Eduardo había construido su vida. Ricardo no había estado en esa colonia ni una sola vez en los 8 años anteriores. Sabía la dirección porque uno de los empleados había mencionado cierta vez, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Alguien que se había topado con el hijo en una panadería y lo había comentado de forma casual, sin entender lo que esa información significaba para el patrón, que la escuchó en silencio y la guardó sin saber por qué. A veces, uno guarda cosas que el orgullo dice que no necesitan ser guardadas, y la memoria desobedece en silencio. Era una calle tranquila, con árboles altos en las banquetas que formaban un techo verde sobre el asfalto, y casas de tamaño mediano con jardines pequeños al frente. Eduardo vivía en un dúplex de fachada sencilla, con una planta en el alféizar de la ventana, un tipo de helecho que Ricardo no sabía el nombre, y una bicicleta apoyada en la reja de la entrada. Detalles que decían algo sobre la persona que vivía allí. Alguien que cuidaba las plantas, que usaba bicicleta, que no necesitaba mucho espacio para construir su propia vida. Ricardo estacionó el coche enfrente, apagó el motor y se quedó mirando la puerta por más tiempo del que debería ser necesario. Había ensayado mentalmente algo en el camino. Palabras que sonaran justas, que explicaran sin tener que doblegarse demasiado, que preservaran la dignidad que había cargado por más de 65 años. Pero ahora, frente a esa puerta sencilla con el helecho en la ventana y la bicicleta en la reja, todas las palabras ensayadas parecían demasiado pequeñas para lo que había sucedido y demasiado grandes para el momento. Entonces bajó. Tocó a la puerta con su propia mano 3 veces y esperó. Eduardo abrió. Estaba con ropa de casa, una camiseta sencilla de manga larga, pantalón de franela gris, y en la expresión había esa superposición que ocurre cuando alguien reconoce a una persona que no esperaba ver. El rostro va de la sorpresa a la duda, de la duda a algo que es simultáneamente esperanza y protección. Como alguien que ha aprendido a protegerse de un dolor, y de repente se da cuenta de que la fuente de ese dolor está en la puerta y no sabe aún si ha venido a traer más de lo mismo o algo diferente. Los dos se quedaron mirándose por unos segundos sin hablar. Ricardo notó que el hijo había envejecido. 42 años, una madurez en el rostro que no estaba allí la última vez que lo había visto, unas líneas alrededor de los ojos, una forma de sostener los hombros que era la forma de quien ha cargado peso por tiempo suficiente para que el cuerpo memorizara la postura. Y había en los ojos de Eduardo no la rabia que Ricardo había imaginado por 8 años, no el resentimiento endurecido en piedra. Había una especie de cansancio, de cargar algo pesado por demasiado tiempo, de mantener una postura de defensa por años, sin tener nunca la certeza de que la amenaza había pasado. Fue Eduardo quien rompió el silencio. «¿Por qué te fuiste así sin escucharme?», dijo él, y la voz salió temblorosa, no de debilidad, sino de emoción que había esperado mucho tiempo por ese momento. Ricardo había preparado palabras, palabras que explicaran, que justificaran, que fueran justas sin tener que ser completamente vulnerables.
Pero cuando la voz del hijo llegó con ese temblor, todas las palabras preparadas desaparecieron como humo. «No me fui», dijo Ricardo. «Me quedé en el mismo lugar esperando que regresaras y creyendo que tú habías elegido no volver». Eduardo se quedó en silencio. Había algo en sus ojos que procesaba esas palabras despacio, verificando cada parte contra la memoria que había guardado. «Regresé», dijo él despacio. «Al día siguiente. Me dijeron que no querías ver a nadie». «Lo sé», dijo Ricardo. El hijo miró al padre con una expresión que iba más allá de la sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «Déjame entrar», dijo Ricardo. «Hay muchas cosas que necesito contarte, y necesitaría más tiempo del que tenemos de pie en esta puerta». Eduardo se hizo a un lado y abrió la puerta más. Ricardo entró en la casa de su hijo por primera vez. La sala era pequeña, pero bien cuidada, con la cara de alguien que no tiene mucho, pero cuida lo que tiene. Había libros en repisas improvisadas con madera y ladrillos, muchos libros, de temas variados, el tipo de colección que se acumula por amor a la lectura y no por decoración. Una mesita de centro con una taza olvidada y un paquete de galletas abierto. Un cuadro en la pared con una foto de la ciudad vista desde lo alto en blanco y negro. En los detalles estaba la vida que Eduardo había construido solo en esos 8 años, y Ricardo miró cada uno de esos detalles con una mezcla de orgullo y luto que no pudo separar por completo. Se sentaron en el sofá. Ricardo contó todo, de principio a fin, sin omitir y sin suavizar. Contó sobre el niño de sudadera verde que había jalado la manga del saco, sobre el papel arrugado con las placas, sobre los documentos en la mesa del escritorio, sobre el nombre de Rodolfo Elizondo, sobre el contador Francisco y las transferencias construidas con paciencia a lo largo de 3 años, sobre la firma obtenida en medio de un montón de documentos en una reunión larga, y, finalmente, sobre la casita de portón azul y el café servido en tazas de porcelana floreada, y lo que doña Elena había dicho después de guardar aquello por todos esos años, porque nadie había preguntado. Lo contó sin el orgullo como filtro. Fue la primera vez en mucho tiempo que Ricardo hizo eso. Eduardo escuchó todo sin interrumpir. Era visible el esfuerzo que le costaba. Había momentos en que abría la boca y la volvía a cerrar, como si la pregunta estuviera lista, pero decidiera esperar. Cuando Ricardo terminó, el hijo se quedó en silencio por un tiempo que parecía más largo de lo que era. 8 años, dijo él finalmente. La voz era baja, controlada, pero había debajo de ella una emoción que el volumen no podía contener del todo. 8 años, repitió Ricardo, por culpa de un hombre en quien ninguno de los dos tenía por qué confiar y en quien los dos confiamos. Eso es. Eduardo se levantó y fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas por un momento, con la mano apoyada en el vidrio, mirando hacia la calle allá afuera. La calle con los árboles y las casas tranquilas y la bicicleta recargada en la reja que era su vida, construida a la sombra de una ausencia que había aprendido a entender como rechazo. «Cuando no apareciste el segundo día», dijo Eduardo sin volverse, «cuando Mauricio me dijo que no querías que te buscaran, me quedé esperando. 1 semana, 2. Pensé que tal vez necesitabas tiempo, que era una pelea, que las peleas pasan. Pero las semanas fueron pasando y el silencio se fue alargando. Y en algún momento dejé de esperar. No porque me rendí, porque el dolor de esperar se volvió más grande que el dolor de aceptar». Ricardo se quedó escuchando. No intentó interrumpir, no intentó explicar. Estaba haciendo lo que había fallado en hacer por 8 años, escuchar a su hijo hablar. «Necesité tiempo para entender que lo que sentía por dentro no era ingratitud», continuó Eduardo, aún de espaldas. «Me ahogaba intentando ser lo que esperabas que fuera. No porque fueras una persona cruel, sino porque siempre esperaste tanto y yo nunca sabía si lo que hacía era suficiente. Cuando pedí espacio aquel día, no te estaba rechazando. Estaba intentando respirar para poder volver de un modo que fuera real. Pero eso no fue lo que llegó a mí», dijo Ricardo. «No», dijo Eduardo, y ahora se volvió. Había lágrimas que no estaba intentando esconder, y eso,
La decisión de no esconderlas fue lo que desarmó a Ricardo por completo. No el dolor, no las palabras, la decisión de ser visto. «Nunca dejaste de ser suficiente», dijo Ricardo, y la voz le salió con una dificultad que venía de muy adentro, de un lugar donde el orgullo había habitado por demasiado tiempo y que ahora se abría por primera vez. Había lágrimas en dos lugares al mismo tiempo en aquella sala sencilla, y ninguno de los dos las ocultó, lo que era por sí mismo un comienzo de algo que no había sido posible antes. La reconciliación entre los dos no fue instantánea ni sencilla. Hubo conversaciones pesadas aquella tarde y en las que siguieron, silencios que dolían de formas diferentes a los silencios de antes, y momentos en que las palabras no llegaban y los dos se quedaban simplemente juntos en un cuarto sin necesidad de que llegaran. El hijo necesitó tiempo para separar el alivio de descubrir que el padre nunca lo había rechazado de verdad, de la rabia de darse cuenta de cuánto tiempo se había perdido por culpa de una mentira construida con frialdad. El padre, por su parte, reconoció en voz alta aquello que el orgullo había ocultado por décadas. Había sido demasiado arrogante para cuestionar, para buscar al hijo primero, para dejar el saco y aparecer como padre antes que como hombre que tiene la razón. Era una concesión que costaba, pero había algo en el costo que era limpio, honesto, necesario. Mientras estas conversaciones ocurrían, Nelson seguía trabajando. Al tercer día después de la primera revisión de los documentos, el contador llegó con un informe más completo. Lo que emergió era aún más grave de lo que la primera mirada había sugerido. El esquema había comenzado de forma aún más discreta al inicio, casi imperceptible. Movimientos minúsculos que servían como pruebas para verificar si serían detectados. Cuando no lo fueron, los valores fueron creciendo gradualmente dentro de una progresión que tenía la paciencia de quien planeó a largo plazo. «Esto no fue improvisado», dijo Nelson durante la reunión en la que Eduardo estaba presente por primera vez. «Fue diseñado. Alguien con acceso a las cuentas y conocimiento del funcionamiento interno de la empresa planeó esto con años de anticipación». «Mauricio no pudo haber hecho esto solo», dijo Eduardo, que había pasado los últimos días revisando lo que sabía sobre cómo funcionaba la empresa. Él tenía acceso a las cuentas, pero la estructura del holding, los registros de la participación. Eso requiere a alguien con conocimiento más especializado. «Rodolfo Elizondo tenía ambos», dijo Ricardo. Él tenía su propio despacho de contabilidad antes de entrar al sector de inversiones. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En ese punto, Mauricio intentó una maniobra que reveló tanto sobre su desesperación como sobre el tamaño de lo que había hecho. Había aparecido, 2 días antes de la reunión con Rodolfo, en la casita de portón azul de doña Elena, con una caja de chocolates en una mano y una sonrisa calculada en la otra. Había pedido hablar con Santi. Doña Elena había abierto la puerta, mirado a aquel hombre de traje bien planchado, con la sonrisa que no llegaba a los ojos, y lo reconoció, no por el nombre o por el rostro específico, sino por la postura. Era el tipo de persona que ella había aprendido a reconocer a lo largo de 7 décadas. Alguien que usa la apariencia de amabilidad para hacer algo que la amabilidad real nunca haría. «Santi no está», dijo ella. «Está bien, puedo esperar». «Santi no va a estar disponible», dijo doña Elena con una claridad que no dejaba espacio para negociación. «Y te pido que no vuelvas por aquí». El hombre intentó aún argumentar. Comenzó a explicar que estaba allí por preocupación por el bienestar del niño, que había cosas que necesitaban aclararse, que era cuestión de... Doña Elena cerró la puerta. Luego llamó a Ricardo y le contó todo, con la precisión de quien registra hechos importantes, sin dejar que los sentimientos estorben los detalles. La reunión con Rodolfo fue convocada para 2 días después, un sábado por la mañana, en la oficina de la mansión. Rodolfo llegó con la postura de quien aún creía tener cartas en la mano. Entró por el portón principal, con un traje claro y una mirada de evaluación que recorrió el espacio con rapidez profesional. Cuando entró en la oficina y vio a Francisco con las carpetas organizadas sobre la mesa, la mirada de evaluación se detuvo un segundo. Cuando vio a Eduardo sentado junto al padre, se detuvo 2.
No sabía que su hijo estaba involucrado en sus negocios, dijo Rodolfo. Siempre lo estuvo, dijo Ricardo. Yo era el que lo había olvidado por un tiempo. Se sentaron. Francisco empezó metódico y preciso, sin emoción innecesaria. Presentó las fechas, los valores, las cuentas intermediarias, los registros cruzados que mostraban el patrón de las transferencias coincidiendo con los viajes de Ricardo. Presentó la hoja con la firma y el documento circundante que demostraba cómo había sido insertada. Presentó los documentos de la holding y el nombre del único beneficiario real. Rodolfo lo escuchó todo. A medida que las páginas se volteaban, la sonrisa contenida fue desapareciendo por completo, dejando en su lugar una expresión que era a la vez de cálculo y de derrota, la expresión de quien se da cuenta de que las cartas que creía tener ya no existen. Eso es una interpretación, dijo Rodolfo. Es documentación, respondió Francisco, sin alzar la voz. Organizada y verificable por cualquier auditor independiente. Rodolfo miró a Ricardo. Usted no tiene cómo probar la intención de forma definitiva. No necesito probar la intención ante un tribunal público, dijo Ricardo. Necesito deshacer lo que se hizo, y eso lo voy a deshacer, con o sin su colaboración. La única diferencia es cuánto tiempo va a tomar, cuánta gente va a necesitar involucrarse, y cuánta información va a tener que salir del ámbito de esta sala para que el proceso ocurra. Era una presión calculada, presentada con la misma frialdad con la que Rodolfo había construido todo el esquema. El hombre se quedó en silencio por un largo momento. «¿Qué quiere usted?», dijo Rodolfo finalmente. «Que la holding se deshaga formalmente, que la participación se revierta por escrito y se registre, y usted fuera del camino de mi empresa de forma permanente y documentada». Rodolfo miró alternadamente a Ricardo y a Eduardo. En el hijo había una serenidad que no era ingenuidad y que evidentemente no era lo que esperaba encontrar. El hijo que había creído ausente estaba allí, al lado del padre, sin necesidad de probar nada, solo presente. ¿Y Mauricio? Mauricio es parte de una conversación aparte, dijo Ricardo. No es negociación. La reunión duró 2 horas más. Al final había un acuerdo por escrito, firmado por Rodolfo con la cara de quien estaba tragándose algo que había cultivado durante 8 años. Francisco se llevó los documentos. Eduardo se quedó al lado del padre sin decir una palabra innecesaria, y esa presencia silenciosa fue para Ricardo más que cualquier cosa que pudiera haberse dicho. Cuando Rodolfo salió de la oficina, antes de llegar a la escalera se volvió una última vez. 8 años, dijo, como si las 2 palabras fueran una explicación. Dije que no a una propuesta que no era justa, respondió Ricardo. Si eso fue una humillación para usted, el problema no era mi respuesta. Rodolfo bajó la escalera sin responder. El silencio que quedó en la oficina, después de que los pasos se desvanecieron, era diferente de cualquier otro silencio de aquellos días. Era un silencio de después de una tormenta que pasó, de después de una tensión que se dio. Ricardo se quedó mirando la mesa por un momento. Luego miró a su hijo. «Gracias por estar aquí», dijo. Eduardo asintió. «Era donde debía estar», dijo simplemente. «Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». Mauricio había sido notificado por la oficina del contador sobre los procedimientos que se iniciarían. Había intentado un último intento de reescribir la versión, presentando a los empleados más antiguos de la mansión una narrativa que lo pintaba como víctima de Rodolfo, como alguien que había sido coaccionado. La versión tenía algunos puntos que podían sonar convincentes para quienes no tenían acceso a la documentación completa, pero había un detalle que la derrumbaba. Las anotaciones manuscritas que Santi había identificado en la carpeta azul, las que había señalado con el dedo estirado aquella noche en la oficina. Eran anotaciones con fechas y horarios de los viajes de Ricardo, organizadas con un método y una consistencia que no eran los de alguien siendo coaccionado. Eran los de alguien planeando.
Mauricio salió de la mansión el mismo día en que Rodolfo firmó los documentos. Sin confrontación, sin gritos, solo con la frialdad de los hechos puestos a la luz y la imposibilidad de continuar donde la confianza se había roto por completo. En los meses que siguieron, Ricardo hizo algo que había olvidado cómo se hacía. Apareció. Apareció en la vida de su hijo de una manera que no era la aparición de antes. Esta aparición nueva era diferente. Era la de quien no está seguro de lo que va a encontrar, pero va de todas formas. La de los almuerzos que a veces terminaban tarde, porque la conversación había encontrado un ritmo que ninguno de los dos quería interrumpir. La de los fines de semana en que Eduardo aparecía en la mansión sin avisar y encontraba a su padre en el jardín intentando podar los arbustos con una torpeza que hacía reír a Eduardo de una manera genuina que Ricardo no había escuchado en 8 años. Había desacuerdos, inevitablemente. Dos hombres que habían pasado 8 años sin hablarse tienen 8 años de diferencias acumuladas que la reconciliación no borra. Solo permite que existan sin convertirse en muros. Había momentos en que Ricardo volvía a ser más rígido de lo debido, y Eduardo lo señalaba con una franqueza que el padre había aprendido a recibir sin cerrarse. Y había momentos en que el hijo se cerraba cuando debía abrirse, y el padre esperaba, aprendiendo a esperar, que era una habilidad que había descuidado por décadas. La casa, que antes era silenciosa y ordenada, empezó a tener ruido. Y el ruido era bueno. Un domingo por la mañana, Eduardo llegó con molletes de queso que había comprado en un mercadito de camino, todavía calientes dentro de una bolsa de papel. Los dos tomaron café en la terraza frente al jardín con las palmeras altas que se mecían despacio en la brisa de la mañana. Eduardo dijo: «Me pongo a pensar en ese niño». «El Santi», dijo Ricardo. Tenía 9 años y más coraje que cualquier adulto alrededor de su casa. Intentó 3 veces antes de lograr ser escuchado. Tenía a la abuela correcta, dijo Ricardo, y el hábito de no rendirse. Eduardo se quedó un momento mirando el jardín con la taza en las manos. ¿Vas a hacer algo por ellos? Ya hice, dijo Ricardo, pero no de la manera que estás pensando. Había hablado con la directora de una escuela privada del barrio, una de las de mejor reputación de la zona, de forma completamente discreta, sin ceremonia, sin placa con nombre, sin anuncio de buenas acciones. Santi había sido matriculado para el próximo semestre, las mensualidades garantizadas de forma continua por un acuerdo privado. La justificación oficial era una beca por mérito, que no era mentira, porque había mérito suficiente en ese niño para justificar la beca sin necesidad de más explicación. Santi no sabía el origen de la beca. Doña Elena lo sabía, porque Ricardo se lo había contado personalmente cuando fue a visitarla de nuevo, en un atardecer con olor a café y el ruido del barrio entrando por la ventana entreabierta, mientras Santi estaba en la escuela y las 2 tazas de porcelana floreada volvían a la mesa como si fueran personajes recurrentes de una historia que había encontrado su ritmo. La abuela se había quedado callada un momento después de escuchar. Luego había dicho: «Él la va a aprovechar bien. Ese niño aprovecha todo bien». «Lo sé», dijo Ricardo. «Pero no esperes que se convierta en otra persona por esto», dijo doña Elena, con la franqueza que se había vuelto el lenguaje natural de aquellas conversaciones. «Él ya es quien es. La escuela le dará forma, no le dará lo que ya tiene». «También sé eso», dijo Ricardo. «Es exactamente por eso». Doña Elena lo miró por un momento con esa expresión de evaluación que no disimulaba. «Usted está diferente», dijo ella. «¿Diferente cómo?» «Menos pesado», dijo ella simplemente. «Antes usted cargaba algo que no lo dejaba sentarse bien en una silla. Ahora se sienta». Ricardo se quedó con eso. Entonces dijo: «Estaba cargando 8 años de una historia que no era verdad. Eso pesa». «Pesa», dijo doña Elena. «¿Y la verdad?» «La verdad también pesa», dijo Ricardo, «pero es un peso diferente. Ese uno lo puede cargar». La escuela de Santi entró en ritmo. El niño había descubierto,
en la biblioteca que visitaba con frecuencia, un libro sobre astronomía con fotografías de nebulosas que tenían un color naranja y rojo que él encontró parecido al cielo de aquella tarde en que había corrido para llegar antes del portón. Se lo contó a su abuela, que no sabía que era una nebulosa, pero lo escuchó con la atención que siempre tenía. Doña Elena fue al médico un jueves y regresó con un resultado de examen que necesitaba un segundo examen para confirmar. Se quedó callada al respecto durante varios días, guardándolo para sí de la forma en que había guardado muchas cosas a lo largo de los años. Pero Santi lo notó. Notó la forma en que se quedó más callada de lo normal. Notó la taza de té que se quedó olvidada enfriándose. Notó la foto que miró por demasiado tiempo. «Abuela», dijo él una noche, «¿qué está pasando?» «Nada de lo que tengas que preocuparte todavía», dijo ella. «Pero está pasando algo». Doña Elena se quedó mirando a su nieto. Esos ojos enormes que no pedían, que solo veían. «Tengo un examen que necesito repetir», dijo ella, «pero aún no sé qué significa. No voy a preocuparme antes de saber, y tú tampoco lo harás. ¿Puedo ir contigo al examen?» Doña Elena se quedó callada por un momento. Luego dijo, «Puedes». El segundo examen trajo noticias que eran serias pero manejables, algo que, detectado en ese punto, tenía seguimiento disponible y un pronóstico que no era el peor que ella había imaginado en los días de espera. La médica fue clara, directa, y doña Elena escuchó con la misma atención con que escuchaba todo, sin dramatizar, sin minimizar, solo registrando lo que había que registrar y preguntando lo que había que preguntar. A la salida del consultorio, Santi caminó al lado de su abuela por la banqueta sin decir nada por un tramo. Entonces dijo, «¿Quedó mejor de lo que estabas pensando?» «Un poco», dijo doña Elena. «Entonces está bien», dijo Santi. La abuela miró a su nieto con esa mezcla de amor y admiración, que aparece cuando uno se da cuenta de que ha criado a alguien capaz de ver lo esencial y dejar el resto de lado. Ricardo se enteró del examen de doña Elena semanas después, no por ella, sino por su hijo, que se había enterado por Santi de manera casual durante una comida. Ricardo fue a la casita de Portón Azul, tocó, entró, tomó el café y entonces dijo, «Me enteré del examen». Santi se lo contó a Eduardo, dijo doña Elena sin sorpresa. «Sí. El niño no sabe guardar secretos para la gente que le importa», dijo ella, con un tono que no era de reproche. «Si necesitas algo», empezó Ricardo. «Lo pediré», dijo doña Elena, con la firmeza suave de quien no necesita que terminen la frase. «Si necesito algo, lo pido, pero no antes». «Está bien», dijo Ricardo, y se quedó en silencio por un momento antes de preguntar, «¿Por qué me contaste lo de Eduardo aquel día? Después de todos estos años guardándotelo, ¿por qué ese día en específico?» Doña Elena pensó por un momento. «Porque Mauricio fue hasta mi casa a intentar callar a mi nieto», dijo ella. «Y cuando alguien usa a un niño como peón, yo pierdo la paciencia de esperar el momento correcto». El momento correcto ya había llegado, solo que estaba disfrazado de urgencia. Ricardo se quedó con eso por mucho tiempo después de salir de la casita. El momento correcto, disfrazado de urgencia. Había algo en esa frase que cabía en muchas cosas de su vida, en decisiones de negocios, en conversaciones que había pospuesto, en palabras que había guardado esperando el momento que nunca llegaba, porque el momento adecuado rara vez avisa con anticipación. A veces llega con sudadera verde, jalando la manga del saco, en el cumpleaños de Santi, que Ricardo supo por accidente, porque Eduardo le había preguntado a doña Elena durante una visita y la abuela había respondido con la naturalidad de quien no piensa que la información deba guardarse. Ricardo apareció en la casita de Portón Azul con un paquete envuelto en papel café, sin moño, sin cinta. Adentro había un conjunto de libros sobre astronomía, 3 volúmenes con fotografías de nebulosas, de galaxias, de cosas que están demasiado lejos para verse a simple vista, pero que existen con una precisión que la ciencia registra con paciencia. Santi abrió el envoltorio con cuidado, no rasgando,
abriendo, y se quedó mirando la portada del primer libro por un buen rato antes de decir algo. —¿Cómo supo? —preguntó. —Yo pongo atención —dijo Ricardo. El niño levantó la mirada del libro y observó al hombre de canas que estaba sentado en la silla de la sala de la abuela, con los hombros un poco menos rectos que en aquella tarde de cielo anaranjado, no porque estuviera encorvado, sino porque había algo más relajado ahora, como alguien que dejó de cargar el peso que había cargado por años y todavía se está acostumbrando a la ligereza. Mi abuela dice que poner atención es el regalo más raro que existe, dijo Santi. Tu abuela tiene razón, dijo Ricardo. Yo tardé mucho en aprender eso, pero lo aprendí. La tarde fue larga y buena. Doña Elena hizo un pan de elote con ate de guayaba que se volvió famoso entre todos los presentes, que solo incluía a Ricardo, Eduardo y ella misma, que era la cantidad justa de gente para una tarde de cumpleaños en una casa de portón azul. Eduardo había traído refresco y se había encargado de cortar el pastel con una seriedad cómica que hizo reír a la abuela, y que Santi fotografiara con una cámara de plástico de colores que su mamá le había enviado de regalo por correo ese mes. La mamá de Santi, Daniela, había llamado ese día por la mañana. Estuvo un buen rato al teléfono. Santi había escuchado más de lo que habló, como él escuchaba cuando había muchas cosas que se decían y que necesitaba procesar. Cuando colgó, fue a la cocina donde la abuela estaba haciendo el pan de elote y se quedó parado en la puerta por un momento. Dijo que tal vez venga a fin de año, dijo Santi. ¿Tal vez? Preguntó doña Elena sin mirar desde la olla. Tal vez, pero esta vez parecía que tenía más seguridad que otras veces. Doña Elena se quedó callada un momento. Luego dijo, «Entonces vamos a esperar para ver». «¿Sin preocuparnos antes de saber?», dijo Santi, repitiendo lo que había escuchado de la abuela semanas antes. «Sin preocuparnos antes de saber», confirmó ella, y había una sonrisa escondida en la voz que el niño no necesitó ver para saber que estaba ahí. En una tarde de cielo anaranjado, idéntica, siempre idéntica, a esa luz que había estado ahí al principio de todo, Santi volvió al portón de la mansión, esta vez sin urgencia, sin papel arrugado en el bolsillo, sin el peso de un secreto que debía entregarse antes de que fuera tarde. Tocó el timbre con la calma de quien tiene un motivo simple y sabe que es bienvenido. Doña Lupe apareció después de un momento, con el delantal todavía puesto, limpiándose las manos en un trapo de cocina. Cuando vio a Santi, su expresión llevaba algo que había estado ahí por semanas, una mezcla de alivio e incomodidad que era la cara de la culpa que había decidido reconocerse. «Debí haberte escuchado», dijo ella, sin que Santi hubiera dicho nada aún. «Todo salió bien», dijo Santi sin dramatismo. Y entonces sacó del bolsillo un papel doblado 2 veces, con esos dobleces imprecisos y cariñosos de las manos de niño. «Esto es para el señor Ricardo». Doña Lupe tomó el papel sin abrirlo. Atravesó la cocina con olor a comida que apenas empezaba, el pasillo largo con el piso de madera lustrosa, y tocó la puerta del estudio donde Ricardo y Eduardo estaban sentados, cada uno a un lado de la mesa, con documentos entre ellos. No documentos urgentes, solo los normales del día a día que la empresa seguía exigiendo con la imparcialidad de siempre. «El Santi le trajo esto», dijo doña Lupe, y puso el papel sobre la mesa con un cuidado que era su disculpa sin palabras. Ricardo tomó el papel. Era una hoja de cuaderno de cuadrícula, el mismo tipo de cuaderno donde habían anotado las placas, doblada con el cuidado impreciso de las manos de niño que hacen los dobleces más por el sentimiento que por la geometría. Cuando la abrió, encontró un dibujo a lápiz, un hombre de cabello blanco, con un saco que parecía granate por la presión más fuerte del lápiz en esa parte, con una sonrisa grande y los ojos cerrados, dibujado con esa ligereza torpe que solo la infancia sabe producir y que los adultos pasan años tratando de imitar sin conseguirlo, porque la imitan con técnica cuando ella necesita sencillez. Al lado del dibujo, en letras chiquitas y muy aplicadas, había una frase: «Usted no tenía que agradecerme, pero gracias por haberme escuchado».
Ricardo se quedó mirando ese dibujo por un buen rato. Eduardo, del otro lado de la mesa, vio el rostro de su papá cambiar, no de manera dramática, sino de ese modo tranquilo en que las cosas cambian cuando llegan a un lugar profundo. «¿Qué es?», preguntó Eduardo con suavidad. Ricardo volteó el papel para que su hijo lo viera. Eduardo se quedó mirando al hombre de cabello blanco, dibujado con lápiz de niño. Luego miró a su papá. «¿Qué le vas a contestar?», preguntó Eduardo. «Voy a contestar del único modo que tiene sentido», dijo Ricardo. Al día siguiente fue personalmente hasta la escuela donde Santi había empezado a estudiar. No entró, solo esperó en la banqueta de afuera, a la hora en que los alumnos salían. Santi apareció en medio de un grupo de niños, con la mochila en la espalda y el sudadera verde, y cuando vio a Ricardo parado en la banqueta se detuvo también, se separó del grupo sin ceremonia y fue hacia el hombre de cabello blanco. «¿Usted vino a verme a la escuela?», dijo Santi, con una sorpresa que no intentó ocultar. «Vine a darte las gracias, como debí haberlo hecho en su momento», dijo Ricardo. Santi se quedó mirándolo por un momento. «Yo no necesitaba agradecimiento», dijo el niño. «Lo sé», dijo Ricardo, «pero yo necesitaba agradecer». Había una diferencia entre las dos cosas, y ambos lo supieron. Santi por el instinto afinado de quien presta atención, Ricardo por la conciencia de quien había aprendido tarde que el gesto es tan importante para quien lo da como para quien lo recibe. «¿Cómo está la escuela?», preguntó Ricardo. «Es más grande de lo que pensaba», dijo Santi. «Tiene una biblioteca. ¿Y tú vas?» «Todos los días», dijo Santi, como si la pregunta tuviera la respuesta más obvia del mundo. Ricardo se quedó mirando a ese niño por un momento, el sudadera verde, los ojos enormes, la seriedad que no había desaparecido ni en un ambiente nuevo, y sintió algo que era simple y al mismo tiempo no tenía un nombre preciso. Era el sentimiento de quien se da cuenta de que las cosas más importantes de la vida rara vez llegan del lugar que uno está mirando. «Vete a casa», dijo Ricardo. «Tu abuela debe de estar esperándote». «Ella siempre espera», dijo Santi con el tono tranquilo de quien tiene a dónde llegar. Y se fue. Ricardo se quedó en la banqueta viendo al niño desaparecer en la esquina con la mochila balanceándose en la espalda. Entonces se dio la vuelta y fue al encuentro del coche negro que esperaba. Cuando entró, el chofer preguntó a dónde iba. «A la colonia de Eduardo», dijo Ricardo, «pero despacio, hoy no tengo prisa alguna». El coche salió por la calle tranquila con los árboles altos. La ciudad de Miravalle tenía, esa tarde, la luz específica del fin de semana que se acerca. Esa luz que suaviza los contornos de las cosas y hace que todo parezca un poco menos urgente, un poco más del tamaño que realmente tiene. Más tarde, esa noche, Ricardo fue a la oficina y se quedó un momento mirando el dibujo que había guardado sobre el escritorio. El hombre de cabello cano, con la sonrisa de lápiz de niño. Lo dobló con el mismo cuidado con que se dobla algo frágil y lo guardó en el bolsillo interior del saco granate. El saco que se había puesto esa tarde de cielo anaranjado, cuando un niño había jalado la manga antes de que sus pies tocaran completamente el suelo. Exactamente donde, por muchos años, solo había espacio para el orgullo. La ciudad de Miravalle continuó con su ritmo. Las palmeras de la mansión siguieron altas. El portón de hierro siguió pesado. Pero la casa que estaba detrás de ese portón había cambiado de adentro hacia afuera. No en la arquitectura, no en la decoración, sino en el ruido que había empezado a tener. En el café que ahora se compartía a veces entre más de una persona. En la bicicleta de Eduardo que había ganado un lugar en el galpón de la mansión para cuando él venía y se quedaba a cenar. En las historias que empezaron a contarse, Ricardo había guardado muchas historias por años, historias del inicio de la empresa, de los años difíciles, de las decisiones que había tomado en la oscuridad sin saber si estaban correctas. Las había guardado porque no había con quien contarlas. Ahora había. Y las historias salían despacio, no todas de una vez, sino como las cosas que existen desde hace mucho tiempo, salen cuando encuentran el espacio adecuado. De a poco, con pausa,
con la naturalidad de quien se da cuenta de que estaba guardando, no porque fueran secreto, sino porque eran demasiado pesadas para cargarlas solo. Eduardo también tenía historias de los 8 años, historias que Ricardo escuchaba con la atención de quien sabe que está recibiendo de regalo el tiempo que había perdido. No el tiempo en sí, que no vuelve, sino el relato de lo que había sucedido en él, que es la siguiente mejor cosa. Hubo una tarde en que Eduardo mencionó, de paso, que había pensado en ir a la mansión en algunos momentos a lo largo de esos años, que había pasado por la calle algunas veces en bicicleta, solo pasado, sin detenerse. «¿Y nunca entraste?», dijo Ricardo. «No», dijo Eduardo. Me acercaba al portón y el orgullo regresaba. El mío o lo que yo creía que era el tuyo. A veces los dos. «El orgullo», dijo Ricardo, «es un mal muy eficiente. No hace ruido. Trabaja en silencio, y cuando te das cuenta ya hizo su trabajo». Eduardo se quedó mirando a su padre por un momento. «Nunca hablabas así», dijo. «Nunca había tenido que hacerlo», dijo Ricardo. Doña Elena siguió tomando el café despacio en la mesa de la cocina de la casita de portón azul, con el ruido del barrio llegando por la ventana entreabierta. Hacía los tratamientos que la doctora había recomendado con la misma tranquilidad con que había enfrentado cada cosa difícil de la vida, sin dramatizar, sin minimizar, solo haciendo lo que había que hacer en el día en que había que hacerlo. Santi iba con ella a las consultas. Se quedaba en la sala de espera con algún libro de la biblioteca de la escuela y cuando ella salía, estaba ahí, en la misma silla, esperando con la taza de agua que invariablemente la recepcionista le había dado porque tenía cara de niño, que podía esperar bastante tiempo. «¿Cómo te fue?», preguntaba él siempre, y ella respondía siempre lo que había que responder, sin más ni menos. Había entre ellos una economía de palabras que no era frialdad. Era intimidad del tipo que no necesita volumen para existir, la misma intimidad que había entre Ricardo y Eduardo ahora, que había necesitado 8 años y un niño de sudadera verde para empezar a construirse de verdad. Un sábado por la mañana, Santi estaba en la biblioteca de la escuela cuando encontró, en un estante de esquina que tenía libros más viejos con las portadas gastadas, un volumen sobre la historia de la astronomía. Abrió en la página del frente y había un sello de la escuela con la fecha de adquisición, 26 años atrás. Ese libro había estado allí por 26 años, esperando ser abierto por alguien que tuviera suficiente atención para llegar hasta aquel estante de la esquina. Santi se sentó en el suelo de la biblioteca, recostado contra el estante, y comenzó a leer. La bibliotecaria, una señora de lentes redondos que había pasado 30 años en esa escuela y que había aprendido a reconocer los diferentes tipos de silencio de niño, el silencio aburrido, el silencio travieso, el silencio fingido, miró a ese niño en el suelo con el libro en el regazo y supo, sin necesitar más información, que era el silencio real, el silencio de quien encontró algo. Esa tarde, Santi se fue a casa con el libro prestado y siguió leyendo hasta que doña Elena lo llamó a cenar 2 veces. En la segunda llamada, vino con el libro aún en la mano y la cabeza todavía un poco dentro. «¿Qué es?», preguntó doña Elena. «Un libro sobre cómo mueren las estrellas», dijo Santi. «Eso es triste», dijo ella. «No», dijo Santi, «es sobre cómo explotan y se convierten en otras cosas, nebulosas, neblinas. La estrella desaparece, pero lo que era se vuelve otra cosa que dura más». Doña Elena se quedó mirando a su nieto con esa expresión específica que tenía cuando él decía algo que era más de lo que parecía. «Pon el libro en el estante y come», dijo ella. Pero esa noche, después de que Santi durmiera, ella se quedó en la sala con el ruido bajo de la televisión que no estaba realmente viendo, y pensó en eso. Estrellas que desaparecen, pero se convierten en otras cosas que duran más. Había algo en eso que no quiso examinar demasiado de cerca, porque era del tipo de cosas que uno siente cuando las siente y que pierden algo cuando se explican. Así que se quedó callada y dejó que la cosa fuera. En la última tarde del mes, el auto negro de Ricardo se detuvo frente a la casita de portón azul. Él bajó con una caja que le entregó a doña Elena sin ceremonia. Dentro
Había cosas prácticas para los tratamientos que ella estaba haciendo, cosas que la médica había recomendado y que tenían costo, pero que nadie le había pedido que consiguiera. Doña Elena miró la caja, luego a Ricardo. «Dije que iba a pedir si necesitaba», dijo ella. «Usted necesitó», dijo Ricardo simplemente. Solo que aún no lo sabía. La abuela se quedó mirándolo por un momento. Entonces dijo: «Pasa, hay café». Ricardo entró, y las 2 tazas de porcelana floreada volvieron a la mesa. Había algo en ese hábito repetido que era la propia definición de cómo funcionan las cosas importantes de la vida. No llegan todas de una vez, no llegan con anuncio, no llegan resueltas. Llegan poco a poco, con pausa, con el café que se enfría y se sirve de nuevo, con las conversaciones que empiezan sobre una cosa y terminan en otra, con el silencio entre las palabras que, con el tiempo, deja de ser incómodo y empieza a ser hogar. La ciudad de Miravalle no sabía nada de todo eso. Seguía con su ritmo de pueblo pequeño, con sus historias y sus secretos y sus coincidencias que nunca eran coincidencias si uno prestaba suficiente atención para ver los hilos que conectaban las cosas. Y en algún punto de esa ciudad, en un atardecer de cielo anaranjado que era siempre el mismo atardecer de siempre, un niño de sudadera verde salía de la escuela con la mochila en la espalda y la cabeza llena de nebulosas y cruzaba la calle frente al macetón de piedra enorme lleno de flores rojas, sin parar, sin mirar hacia el portón de hierro alto, porque ya no había nada más que necesitara ser visto allí. Lo que había para ser visto, ya lo había visto, y alguien finalmente había escuchado. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos ves. ¿Te emocionó, Santi? ¿Tomó Ricardo las decisiones correctas al final? Déjanos en los comentarios tus palabras sinceras. No olvides el like y sobre todo suscríbete al canal para no perderte otras historias que tocan el corazón.